Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las transmisiones del Instituto de Yoga San José Insurgentes. Hoy, como es viernes, tenemos la plática de Cábala. Vamos a tratar un tema que espero. Hola, María del Carmen, bienvenida. Vamos a ver ahora un tema que espero sea de su interés. Vamos a hablar un poco eh, del conjunto de libros de la tradición hebrea, que son en los que se basa el estudio. La Kabbalah es una tradición que hace mucho énfasis en el estudio, la manera de meditar de alguna forma, por llamarle así, de reconectarse con el principio divino, de entrar en esta sintonía que podríamos llamar espiritual. Tiene que ver con el estudio, y el estudio se basa en la lectura de los textos de la tradición hebrea, que tienen que ver con los niveles de interpretación. Este estudio de la tradición hebrea se hace a partir de una forma particular de acercarse a la lectura, y que se conoce como pardes. La palabra pardes significa huerto. Este es una alusión a este espacio en la creación donde fue creado, donde se manifestó cada uno de los elementos de la creación a lo largo de los 6 días de que nos habla el Génesis, que tarda este proceso. Y en esos 6 días, obviamente del tiempo divino, se van dando estas creaciones, se van manifestando estos elementos de la creación, y la creación concluye con un espacio que se describe como el huerto del Edén, el Pardes. Esta palabra Pardes está formada en hebreo por el principio de 4 palabras que son Peshat, Remes, Derasha y Sot. 4 palabras que aluden a la forma de leer o de entender, a partir de la lectura, la Torah, los libros que incluyen la Torah. Entonces, por un lado, la palabra pardes tiene un significado de huerto, pero a partir de estas primeras letras de 4 palabras distintas, podemos ver que el significado de la palabra huerto es mucho más allá y más profundo que el espacio físico que conocemos. Entonces, en este huerto, a lo que se refiere es al espacio que tenemos de proyección del pensamiento para ir descifrando los mensajes ocultos en estos libros sagrados. Entonces, la primera forma de acercarse a estos textos tiene que ver con
el círculo externo de la imagen que ven aquí, donde aparece la palabra Peshat. Entonces, este Peshat es el primer acercamiento a los textos y tiene que ver con una interpretación literal de lo que ahí está escrito. Esto quiere decir que vamos a tomar por ciertos los nombres de los personajes, las situaciones que viven. Podemos pensar que los lugares que se mencionan corresponden efectivamente a lugares geográficos reales y lo importante en esta lectura es eh, familiarizarse con los personajes, sus relaciones, las situaciones en que viven de manera anecdótica, ¿no? Para tener esta eh, percepción, este entendimiento de la situación y de una historia que tiene un principio cuando no había nada y se desarrolla hasta el momento en que el pueblo de Israel llega a la entrada de la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Entonces, digamos que los términos generales, las descripciones generales de toda esta situación, de toda esta historia, es este primer acercamiento que en hebreo llamamos Pesha. Hay un segundo nivel de comprensión de estos textos y que recibe el nombre de remes. Remes significa insinuación y tiene que ver con estas figuras de lenguaje que llamamos metáforas o alegorías, en las que se hace el relato, tiene un significado un poco más profundo, un poco como en el caso de las parábolas, ¿no? Es una manera de dar un mensaje sin aludir necesariamente a quienes va dirigido el mensaje. Es como para que capten quien escucha estas historias, porque en principio todas estas historias eran de transmisión oral, fueron de transmisión oral, entendieran que aparte de los detalles de la historia, había una enseñanza, un aprendizaje, un mensaje de alguna manera cifrado del maestro a sus discípulos. Y después tenemos este tercer nivel, Terasha, que tiene que ver con el nivel simbólico. En este nivel simbólico sí ya se requiere un conocimiento justamente de este lenguaje simbólico en el que un elemento muy importante son las letras, que también son números, y tienen, aparte del mensaje, digamos, didáctico que tienen estas historias o las situaciones que viven los personajes, hay un lenguaje, hay un mensaje todavía más profundo que estaría relacionado con el significado de las palabras, la secuencia de letras más allá de la palabra que forman y los valores numéricos. Aquí tendría mucha importancia que el valor numérico de palabras muy diferentes, que no hay, entre las que no hay ninguna relación, al tener un valor simbólico igual, eso la une sus significados, vincula sus significados. Entonces ya podemos hacer, digamos, como cadenas, ¿no? Donde se unen los eslabones, son palabras que tienen el mismo valor numérico.
Y entonces podemos penetrar en este lenguaje simbólico a profundidades enormes dependiendo de nuestro conocimiento de estos valores y de las interrelaciones y los juegos que se pueden hacer con las letras, ¿no? Como en este caso, que con las primeras letras de 4 palabras que aparentemente no tienen relación entre sí, formamos una sola y al formar esa palabra, eso las vincula y su significado va en una misma dirección. En este caso, el contexto que une a los significados de estas 4 palabras es la interpretación de los textos de la tradición hebrea. Y hay un nivel más profundo todavía, que es el nivel de Sot. Sot significa secreto, y este es el nivel de la Cábala, ¿no? Donde a partir de los conceptos y las relaciones que podemos hacer a partir de todos los elementos que constituyen el cuerpo de conocimiento de esta tradición, podemos penetrar en un nivel secreto, pero solo como para pararse en el umbral, ¿no? De este nivel más profundo, porque el secreto, de acuerdo a la tradición, se da por revelación, algo que equivaldría como a esta percepción de este mensaje divino que llega a la parte más divina de nuestro entendimiento, como una chispa, como una iluminación. Entonces, con esto en mente, pasamos a los libros que constituyen el material de trabajo, el material de estudio de la tradición hebrea. Estos libros se conocen como Tanaj, el Tanaj. Y esta palabra Tanaj se forma a su vez de la primera letra de las 3 palabras Torah, que es el nombre que reciben los 5 libros del Pentateuco, así en conjunto, Neviim, que son los libros de los profetas, y Ketuvim, que son los libros conocidos como los escritos. Si van a su Biblia, ahí seguramente al principio de su Biblia están estos libros así, separados en estas 3 categorías. Y esto es lo que se conoce como Tanaj. Para nosotros, en la tradición judeocristiana, el Tanaj corresponde al Antiguo Testamento y está formado por 24 libros, separados en estos 3 grupos que les mencionaba: en hebreo, Torah, Nebim y Getubim. La Torah son los 5 libros del Pentateuco. En hebreo son Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim. Y ahí tienen significado en español. Luego tendríamos los Nebim, los libros de los profetas, que están clasificados en 2 grupos: primeros profetas, ¿no? El libro de Josué, de Jueces, Samuel, los 2 libros de Reyes, y los libros conocidos como los últimos profetas, donde están el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los 12 profetas, y después tenemos el conjunto de libros llamados escritos, Ketubim en hebreo. Y aquí tenemos los salmos, los proverbios, el libro de Job, pero también tenemos el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de las Lamentaciones, el Eclesiastés, el libro de Esther,
los libros de Daniel, Esdras, Nehemías y las crónicas, ¿no? Entonces, este es el conjunto de libros básicos, digamos, para el estudio de la Torá. Y hay otros libros que pertenecen a la tradición hebrea como tal, que son el Zohar, el Talmud, el Sefer Yetzirah, la Mishnah, ¿no? Que ya son posteriores a todos estos libros, son comentarios acerca de estos libros y ya son exclusivamente de la tradición hebrea, ¿no? Estos son los libros que compartimos en la tradición judeocristiana. Con este marco de referencia les voy a hablar hoy del libro de Devarim, que es el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Torá. Entonces, al ser el quinto libro de la Torá, pues bueno, se podrán dar cuenta de que en este momento, en el calendario de lecturas de la Torá, que se leen a lo largo de un año, pues estamos en la última etapa, ya estamos cerrando el año de lecturas y con él el año civil. Este año civil en la cuenta hebrea es el 5780. Entonces estamos ya en la fase final de este 5780. Al terminar esta cuenta, este año del que se lleva la cuenta, se termina el ciclo de lectura de los 5 libros de la Torá y a partir del siguiente año se inicia otra vez la lectura con el Génesis, desde el Génesis, para terminar nuevamente en el libro de Devarim. Entonces, el libro conocido como Deuteronomio, este nombre significa segunda ley. Y en hebreo se llama Mishne Torah y es una repetición de la Torah. Ahora les explico por qué. ¿Por qué se llama así? Las características muy importantes de este último libro de la Torah son que en principio en este libro Moisés es el que habla todo el tiempo. En la en los 4 libros anteriores se habla de la divinidad y la divinidad es la que habla. Desde el dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo, hasta la etapa en la que está el pueblo de Israel, que es la entrada a la tierra de Canaán. Entonces ahí siempre es la divinidad la que habla y se dirige a Moisés diciéndole que le diga al pueblo de Israel. En este caso, en el caso del libro de Devarim, Moisés es el único que habla. Y esto es un hecho muy curioso que conviene destacar, porque cuando Moisés recibe el encargo de la divinidad de ir a hablar con el faraón para decirle que deje salir a su pueblo de Egipto, la excusa que da Moisés para no aceptar a la primera proposición este encargo es que tiene dificultad para hablar. Se describe en nuestros términos que Moisés era tartamudo. En las interpretaciones a la Torá se habla de la conexión espiritual que Moisés tiene con el plano divino y en esta conexión de energía, ¿no? A nivel de luz, de esta energía de donde todo se origina, no hay palabras,
no hay lenguajes, no hay idiomas. Entonces, lo que se dice es que para Moisés es muy difícil poner en palabras la experiencia de su conexión con el plano divino, que más que nada ahí radica su dificultad. Sin embargo, aquí es curioso que siendo esta dificultad real, ¿no? Porque es esto que le dice Moisés a la divinidad de que no puede cumplir con su encargo por la dificultad que tiene para hablar, la divinidad lo toma en cuenta y le dice que le pidaron su hermano que lo acompañe. Entonces la divinidad le va a hablar a Moisés, Moisés le va a explicar a Aarón y Aarón lo va a poner en palabras que pueda entender el faraón. Entonces de esta manera es como Moisés logra cumplir con ese encargo. Entonces, teniendo esta dificultad para comunicarse, es curioso que haya todo un libro en el que la única persona que habla sea Moisés, ¿no? La pregunta sería, ¿qué hizo Moisés? ¿Cómo le hizo para superar su dificultad? Y esta es una de las grandes enseñanzas que nos da este libro. De entrada, que la superación de esta dificultad en el habla estaría estrechamente relacionada justamente con el cumplimiento de su misión. Esto quiere decir que cualquiera que haya sido la causa por la que Moisés no podía hablar, un trauma infantil, un parto difícil, el abandono de sus padres, el haber crecido en el palacio del faraón y luego descubrir que era hebreo, eh, cualquier cosa a la que le podamos, con la que podamos justificar esta dificultad del habla, la sanó cumpliendo con su misión. Y entonces, otro aspecto muy importante en esta comunicación que tiene Moisés con el pueblo de Israel, aquí los interlocutores nada más son Moisés y el pueblo de Israel, es que Moisés siempre habla en este libro en primera persona. Habla de su experiencia, de su percepción y se dirige al pueblo de Israel como uno solo, como si le estuviera hablando a una sola persona. No hace señalamientos en particular. Y entonces se dice que en este libro Moisés habla imbuido del espíritu de santidad. Esto quiere decir, el espíritu de santidad se refiere a que es Dios mismo quien habla a través de él. Sin embargo, la boca, el cuerpo, la emoción, los gestos, los ademanes, todo lo pone Moisés, la garganta, ¿no? Entonces, significa el mensaje en este libro también es que Moisés y la divinidad se hacen uno para dirigirse al pueblo de Israel. Un aspecto importante a señalar es que la lectura de este libro se hace en el mes de Ab, en el mes hebreo que se llama Ab y que corresponde al signo de Leo. La estación del año en el que estamos en este mes es el verano y la característica principal del verano es justamente el calor. Está asociado la energía de esta etapa del año con el fuego y el fuego es el elemento del signo de Leo.
Y aquí les pongo una cita del libro de Jeremías donde dice, no es como el fuego mi palabra. Entonces, la energía, esto que les hablaba del espíritu de santidad, tiene que ver con la energía de las palabras que dirige Moisés. Y luego tenemos aquí otra frase del libro de los Salmos. Dice, mi corazón se calentaba dentro de mí y mientras meditaba se encendió fuego. Entonces hablé con mi lengua. Esta sería la energía, la motivación, lo que Moisés comunica a través de las palabras. No es nada más lo que dice, sino la energía con la que transmite este mensaje que tiene un origen divino. Y entonces lo que nos da Moisés, que es de utilidad 100% práctica, es la forma de comunicarse del líder. Moisés representa al líder en el más alto sentido de la palabra. En algún otro momento hablaremos de Moisés y cómo fue que llegó a este nivel de líder y lo que representa un líder desde el punto de vista cabalístico. Entonces, aquí de entrada, la forma de comunicarse del líder que nos transmite Moisés a lo largo de este libro es el entendimiento. Hay un entendimiento de su función como líder y un entendimiento profundo del nivel, del estado, de la condición del pueblo de Israel. Entonces tiene claro Moisés en este entendimiento que no le está hablando a otro líder, no está hablando ya con la divinidad, está hablando con este pueblo de Israel que está justamente haciendo un trabajo de corrección. Y entonces otra forma, otro elemento importante del discurso de Moisés es la objetividad. No acusa, no reprocha, no culpa, no reclama. Es totalmente objetivo, hace referencia a los hechos, nada más. Y claro, todo este recuento que hace son de hechos acontecidos, se está refiriendo al pasado. Utiliza palabras cálidas, ¿no? No regaña. Este tono que él emplea para comunicarse es de alguien justamente que trata de mantener la comunicación, no amedrentar, no amenazar, no hacer valer incluso su autoridad, sino únicamente hacer una exposición de hechos. Como les mencionaba, esta exposición de hechos se refiere al pasado. Entonces, lo que hace Moisés es recordar lo acontecido. ¿Para qué? Este recordatorio que él hace de lo que ha sido la historia del pueblo de Israel hasta ese momento tiene un objetivo específico, recordar lo hecho para evitar repetirlo. También recordar tiene otra función importante, que es el darse cuenta. Cuando yo puedo ver de manera objetiva, con calma, lo que sucedió en el pasado, puedo darme cuenta de cosas que no vi cuando las estaba viviendo, ¿no? En ese acontecer, en esas situaciones, pues a lo mejor
Toda mi atención estaba en resolver, en salir menos lastimada, en evitar, en más cosas y no me dio tiempo de darme cuenta, el poderlas ver a la distancia hacia atrás me da esta facilidad. Otro aspecto muy importante de la comunicación de Moisés es que no se queda con las cosas negativas que sucedieron, también las expone. Esto es un aspecto muy importante. Generalmente lo que no decimos lo traemos ahí en algún lugar de la conciencia para sacarlo a veces en el momento menos conveniente y de una manera que sí lleva esta carga, ¿no? Que no, esta carga emocional de haberlo traído mucho tiempo guardado y lo que menos hacemos es ser objetivos al exponerlo. Entonces, él expone tanto lo bueno que pasó como lo negativo, porque además estos aspectos negativos son los que nos pueden dar más luz. ¿Para qué? Para aclarar las situaciones, para aclarar las motivaciones, para aclararnos también las consecuencias que esos hechos del pasado traen ahora al presente. Y entonces una comunicación de este tipo lo que hace es fortalecer la relación. Es muy importante, para mí ha sido muy importante este enfoque, por ejemplo, también en lo referente a recordar. Cuando recordamos solemos entrar o en la culpa o reavivar rencores, resentimientos. Y aquí tenemos muy claro, nos deja muy claro Moisés, cuál es el propósito de recordar. Evitar cometer los mismos errores y darnos cuenta cómo, cuándo, en dónde nos equivocamos. Otra lección muy importante que nos transmite Moisés y que tiene que ver también con las cualidades del líder está en esta frase que él pronuncia que dice, ¿cómo habré de soportar yo solo? Entonces, aquí es una referencia a lo que hace Moisés al delegar. En un principio, Moisés se encarga de atender a todo el pueblo de Israel, todo el que tiene algo que reclamar, algo que no sabe cómo resolver, que tiene algún conflicto, que algo le duele. Todo el mundo acude a Moisés y se dice que hay filas y filas y filas a las puertas de su tienda y esperando hablar con él. Entonces Moisés empieza muy temprano, acaba muy tarde y no atiende a todos hasta que su suegro le sugiere que delegue esa responsabilidad, que los asuntos menores los atiendan un grupo de personas, las que él quiera nombrar para esa función, y que estas personas sean las encargadas de atender todos estos problemas, digamos, de la cotidianidad del pueblo de Israel, para que él pueda dedicarse a atender los problemas verdaderamente serios, los más graves. Entonces, él elige jueces para que, siendo de entre ellos mismos, miembros también del pueblo de Israel, en la misma condición, los escuchen, ¿no? Entonces, además, esta escucha es entre hermanos y con esa calidad, con esa cualidad de la escucha, pues los juicios serán justos.
Entonces, Moisés hace una referencia también a una parte, a algunos miembros del pueblo de Israel que han hablado de que los pueblos que ocupan la tierra de Canaán son más grandes, más fuertes que el pueblo de Israel. Y eso ha generado mucho temor en el pueblo de Israel, al grado que hubo algunos que pensaron en mejor no entrar, ¿no? Para no exponerse a morir a manos de los habitantes de la tierra de Canaán. Esto es un señalamiento importante porque habla, así como habla Moisés de los hermanos, que por ser justamente nuestros hermanos nos van a escuchar y a juzgar de manera justa. Del mismo modo, hay hermanos, hay miembros de nosotros que han, sus palabras, su forma de comunicarse ha sido infundir el temor, algo que está en ellos mismos, este miedo, lo han comunicado a los demás, ¿no? Entonces, así como si repartiendo un poco el miedo entre todos, les fuera a tocar menos. Eh, y él habla entonces aquí es una alusión a esta comunicación, ¿no? Que puede ser en los términos en los que lo hace Moisés, una comunicación que busca la unidad, que busca el crecimiento de todos juntos, o esta comunicación que separa, que al inyectar el miedo en esta comunidad, los divide entre los que tienen muchísimo miedo y los que casi no tienen miedo, en los que se ponen a llorar de miedo y los que se aguantan el llanto y dicen que no tienen miedo. En fin, que esta comunicación, en lugar de unir y de integrar, divide. Entonces, esta es una invitación como a revisar nuestras formas personales. Nos comunicamos con este espíritu de líder amoroso, cuidadoso, responsable que es Moisés, o lo hacemos desde nuestras propias necesidades, desde mi miedo e incluso desde mi ignorancia, que comunico a los demás para que terminen tan confundidos como yo. Y en esta comunicación que tiene Moisés, tanto con la divinidad como con el pueblo de Israel, Moisés vuelve a mencionarle al pueblo de Israel las 10 palabras, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Aquí hace también un recordatorio de esas 10 palabras y le dice al pueblo de Israel: escucha los decretos y leyes que yo os enseño para cumplir. Entonces, aquí de alguna manera también tiene que ver por qué leemos la Torah, por qué leemos los mismos libros año tras año tras año, ¿no? Tiene que ver con este mensaje, es volver a escuchar esta palabra, aprender para cumplir, para cumplir con esos propósitos. ¿Qué tiene que ver ir descubriendo? ¿Qué tiene que ver esa palabra, ese texto conmigo, con mi propia vida? Y cómo puedo cumplir los preceptos éticos que se exponen de entrada, que son, digamos, las
palabras cumbre, estas 10 palabras, ¿no? Y entonces también hay una invitación, una motivación, una inspiración de Moisés hacia este pueblo de Israel para que observen y actúen. Estas palabras son claves para todos aquellos que tenemos el propósito de seguir un sendero de crecimiento, de utilizar nuestra vida, toda nuestra vida, ¿no? Para ser mejores humanos, para irnos de este plano de existencia mejor de cómo llegamos. Que cada día de nuestra vida sea una expresión de la abundancia de la vida, de la sabiduría de la vida, pero encarnada en nuestra propia vida. Entonces, para ese propósito son fundamentales en este plano de existencia estas dos acciones: observar y a partir de la observación actuar. Otra recomendación que hace Moisés: solamente cuídate y cuida tu alma mucho. Entonces son palabras muy importantes. Solamente implica lo más importante. No te atores en lo demás, no te detengas en lo demás, no te distraigas, cuídate. Y este es un mensaje muy importante en la etapa que estamos viviendo. Y cuida tu alma. Cuídate implica el cuidado del alma, que desde el punto de vista de la Kabbalah, el alma es toda. Nuestro cuerpo es nuestra alma. Es un nivel del alma. En Kabbalah ya vimos en una plática anterior que hay 5 niveles del alma. ¿Cómo cuidas tu alma en el nivel del cuerpo físico? ¿Cómo cuidas tu alma en el nivel emocional? ¿Cómo cuidas tu alma en el nivel mental? ¿Cómo cuidas tu alma en el nivel espiritual? Y luego dice mucho, ¿no? O sea, no la cuides nada más cuando te acuerdes, no medio la cuides, no hagas como que la cuidas, ¿no? Cuídala mucho. Y luego en este libro también es donde hace mención Moisés de una oración que es emblemática de la tradición hebrea, es, es el Shema Israel. Shema es oye. Entonces es esta frase: oye Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es único. En hebreo son 6 palabras. Y esta oración es lo primero que dicen en la tradición hebrea, lo primero que dicen al despertar, lo último que dicen antes de quedarse dormido, y idealmente sería la última frase antes de morir, ¿no? Esta frase representa la convicción, la certeza, el conocimiento profundo de que el principio divino es único. Y en este reconocimiento de este principio único, a medida que nos conocemos verdaderamente, profundamente, nos queda claro el principio de diversidad manifestado en cada uno de los seres de la creación. Pero yo, aún siendo parte de esta
diversidad, en el reconocimiento a la unicidad de la divinidad, reconozco mi origen también único. Me afirmo uno con el uno. Y también aquí recomienda a Moisés: ama a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todo tu poder. 3 palabras. Aquí tenemos a la Trinidad: corazón, ser y poder. Esa es la relación a la que nos invita con la divinidad. No cuando la necesites, no dice con humildad, no dice con lágrimas en los ojos, ¿no? Es una relación que se alimenta de la energía del corazón, en el que va involucrado todo el ser y con toda la potencia de este ser. Y entonces, en este amor a la divinidad, en estos términos, entonces la divinidad te amará, te bendecirá y te multiplicará. ¿Cuánto de este amor realmente va de mí hacia la divinidad como para percibir el amor, la bendición y la abundancia que recibo de la divinidad? A eso nos invita Moisés. Y luego dice: mira, yo pongo ante vosotros el día de hoy bendición y maldición. Porque después de hablar de la unión, del uno, de la unicidad, de lo que está completo, nos pone aquí bendición y maldición. Otra vez la polaridad. Esta es una realidad de la manera en que nosotros nos relacionamos en este plano físico. Pero si hay una conexión verdadera con el plano de la unidad, la bendición tendrá una parte negativa y en la maldición habrá algo de positivo. Entonces no hay separación ni es tan absoluta esta polaridad. No son tan opuestos. No hay conflicto. Y sin embargo, en la medida en que tenemos esta conexión con el uno, podemos sacarle partido al aspecto negativo, a la maldición, como la menciona Moisés, y transformarla en bendición. Recrear, hacer una nueva creación de la maldición y crear una bendición a partir de la maldición. Entonces lo que hace aquí Moisés es recordarnos nuestra condición al haber sido creados. Fuimos creados a imagen y semejanza divina. Nuestra función en la creación es justamente crear, recrear la creación, repetir el proceso de creación divino, cada uno con su propia vida. Entonces, si estamos viviendo en este principio de unidad con el plano superior,
tenemos toda la capacidad, la naturaleza, la esencia, la voluntad, la energía para recrear y entonces convertir cualquier maldición en bendición. Entonces, si vemos esto que comunica Moisés no es cualquier cosa, ¿no? Una enseñanza en muchos niveles de profundidad, pero que tiene muchos puntos en los que nos toca en aspectos muy concretos de nuestra vida. Esta función de líder no necesariamente tiene que ser un líder empresarial o un líder político, ¿no? Es esta posición de saber en dónde estamos, de estar haciendo lo que nos corresponde en el lugar en el que estamos, con lo que tenemos, con toda la responsabilidad y hablando desde nuestra parte más auténtica, ¿no? Buscando una comunicación real, sincera, eh, clara, con cada una de nuestras propias células, ¿no? Porque esta comunicación tendría que ser desde ese nivel, desde el nivel de comunicación que tengo con cada una de las células de mi cuerpo, hasta la comunicación que tengo con cada una de las personas con las que convivo y con cada una de las personas con las que me encuentro en algún momento de mi vida. Entonces, es que tanto, cuántas veces me he visto hablando desde ahí, desde esta altura del ser desde la que habla Moisés en este libro. Y en esta referencia al pasado, hay una frase que me gusta y que creo que queda muy bien en relación con lo que hemos hablado hoy y que dice, la recuperación del pasado es indispensable, lo cual no significa que el pasado deba regir el presente, sino que al contrario, el presente hará del pasado el uso que prefiera, ¿no? Hay una tentación muy grande a vivir en el pasado, a recurrir al pasado con esta añoranza, esta melancolía de lo que ya fue y nunca va a volver a ser. Y esa no es la función del pasado, esa es una distracción, esa es una trampa. El pasado está ahí para que hoy pueda utilizarlo para crear mi presente y generar el mejor futuro posible. Cuando menos el futuro que me permita seguir en el propósito que tengo, sobre todo si mi propósito tiene que ver con seguir creciendo, con ser un mejor ser humano, o cuando menos conseguir conociéndome para ver qué es lo que tengo que mejorar o me convendría mejorar y aprovechar el tiempo que tengo en esta existencia. Entonces, esta es la lección que nos da lo que podemos sacar a una parte, ¿no? En general, del contenido de este libro de Devarim. Y bueno, cada porción, cada versículo, cada palabra que aparece en el libro, pues bueno, tendría muchos y muchos elementos de los que se podría seguir sacando información
para el alma. Y, pero bueno, aquí me parece que mi intención sobre todo era darles esta idea del contenido de este libro, si se animan a leerlo, y empezar con esta percepción de ir descubriendo estos mensajes que van más allá de lo literal. Entonces, bueno, espero que haya logrado acercarles un poco al contenido de este texto, que haya podido también motivarlos un poquito a acercarse a este estudio y también a que sigan interesados en acercarse a estas pláticas y a las actividades que el Instituto de Yoga ofrece. En este momento hay una charla también relacionada con el doctor José Manuel Estrada. Entonces, si gustan conectarse, aquí en la página están los datos para acceder a esa plática que seguramente estará muy interesante. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por su atención. Y si gustan, aquí nos vemos el próximo viernes. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Buenas noches.